Vaya, de modo que es usted. Estaba deseando conocerla. ¿A mí? Sí, me han hablado de usted. ¿Mal? Maravillosamente. ¿Quién? No puedo decírselo por ahora. Así se me ha pedido. Me intriga usted. Quien habla bien de una persona no tiene por qué ocultar su nombre. ¿Ha aceptado? ¿El qué? ¿Cómo? No me digas que no la has invitado a pasar el día en la abadía. Un día me dijo: padre, lo primero que haré cuando me enamore será llevarla a ella a nuestra abadía. Quiero que la mujer que deba compartir mi vida la conozca desde el primer momento. Nada le haré saber tanto de mí como conocerme a mí y a mi familia en el lugar en donde desde hace 5 generaciones hemos vivido los Tilly. Nuestra abadía de Northanger no solamente es el lugar donde hemos nacido, donde ha transcurrido nuestra infancia, donde hemos soñado nuestros sueños adolescentes. Es además todo un símbolo. En ella puede leerse nuestro pasado y posiblemente en sus muros esté escrito nuestro destino. ¿Quiere leer o intentar leer el de Henry? Aunque solo sea por curiosidad, para saber si su nombre está junto al suyo en alguna de las viejas piedras de la abadía. Iré encantada. Por supuesto, si los señores Allen me lo permiten. Y se lo permitirán. Parece conocerle. Mucho, tanto como a usted. Y también lo sabemos todo de su familia. ¿Y quién les ha informado? Es un secreto. ¿Entonces le parece que vayamos mañana? Sí. ¿Pasamos a recogerla a su casa? Sí. Bien, pues vamos a pedir su autorización a los señores Allen. Mi querida hermana Sara, mi inquietud aumenta día a día. ¿Qué misterio encierra la familia del hombre que me ha enamorado? Ayer te escribí diciéndote que me habían invitado a pasar unos días con ellos en la abadía de Northanger. Incluso te pedía que tu próxima carta me la enviaras allí. Pues bien, si te escribo esta nueva carta tan urgentemente, es para que no lo hagas. Cuando esta mañana llegué con los señores Allen a su casa de Bath, Henry, su hermana y su padre habían desaparecido. Se habían marchado sin mí. Ni una nota explicando lo que había ocurrido. Solo un criado que muy amablemente, eso sí, nos dio con la puerta en la cara. Y por si esto fuera poco, los Allen han decidido terminar su temporada de descanso. De modo que pasado mañana saldremos hacia casa. El de esta noche será mi último baile en Bath. Y pensar que mañana toda esperanza habrá terminado. ¿Qué pudo ocurrir? Querida, la incorrección fue totalmente por parte de los Tilney. ¿Pero por qué no me avisaron? Comprendo que tuvieran que marcharse aquella misma noche a la abadía de Northanger por... no sé, pero ¿por qué sin decirme nada? Quizá Henry se puso enfermo súbitamente. Insisto, en cualquier caso debieron comunicártelo. Y si no pudieron hacerlo entonces, han tenido más de una semana para escribirte dándote disculpas. Si al menos los Allen retardaran por unos días el viaje. Oh, el general. Voy a saludarle. Pero, Catalina... James, ¿me acompañas? Creo que cometes un grave error. Son ellos los que debieran venir a pedirte disculpas. Júrame que no fuiste tú.
Pero ¿cuántas veces te lo he dicho? Además, ¿sabes una cosa? Me niego a seguir representando esta farsa indigna. Tú harás lo que yo diga. Pero bueno, ¿por qué te ensañas con ella de ese modo? Después de todo, si mañana se van o salen, Catalina deberá irse con ellos. Y tendrás campo libre nuevamente. No entiendes nada. Deben romper, no separarse. ¿Por qué? Es difícil luchar contra una mujer. Pero es imposible vencer un recuerdo. Se han ido. Me parece absurda. Totalmente absurda esta persecución. Pero no han podido salir del balneario. Tienen que estar aquí. Está claro que lo que quieren es precisamente evitarte. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero sin duda te vieron ir hacia ellos y escaparon. Si no, ¿qué explicación cabe? Está bien. Pues si es así, quiero saber por qué. Necesito que me den una explicación. Aquí está, Henry. Déjame sola. Este asunto me concierne a mí únicamente. Hola, señor Tilney. Catalina, qué agradable sorpresa. Les estaba buscando. ¿Quiere que le confíe un secreto? Nosotros a usted también. Vi al general, pero cuando iba a llegar a él para saludarle, desapareció. Me sentí mal de pronto, pero ya estoy bien. ¿Cuándo ha regresado Avid? ¿Regresado? Yo no he salido de aquí desde la última vez que los vi. No lo comprendo. En la noche que concertamos su visita a la abadía, recibimos al llegar al hotel una nota suya diciéndonos que tenía que salir de viaje inmediatamente, por lo cual, sintiéndolo mucho, tenía que cancelar nuestra invitación. Les aseguro que yo no he escrito esa nota. Henry se llevó tal disgusto que se puso enfermo. Al alba partimos hacia la abadía y me ha costado un triunfo hacerle volver. Alguien nos ha gastado una extraña broma. Sí, eso creo yo también. ¿Pero con qué intención? ¿Acaso cree que lo sé? ¿De verdad no lo sabe? ¿Ni siquiera lo sospecha? No. ¿Por qué me miente? Sería incorrecto en un caballero manifestar sus sospechas cuando éstas hacen referencia a una mujer. Eso era lo que yo quería oír. Bien. Catalina, la invitación sigue en pie. ¿Quiere venir con nosotros mañana a la abadía de Northanger? Antes debe responderme a una pregunta. La escucho. ¿Promete decirme la verdad? Prometido. ¿Qué hay entre Isabel Azor y usted? No hay nada. Pero ha habido algo. ¿Por qué se calla? Ha habido, sí. Un simple noviazgo. Gracias. Bien. ¿Acepta nuestra invitación? No. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Espere. Necesito hablar con usted. Lo siento. Mi pareja me está esperando. John. ¿Sí? ¿Me has visto hablando con el general Tilney? Es un viejo muy simpático y se le ve tan fuerte y tan activo que parece más joven que su hijo. Yo le estimo mucho. Es el hombre más caballero y bueno que jamás he visto. ¿Le conoce desde hace mucho tiempo? Desde hace unos 3 años. Aquí. No, le conocí antes en Bedford. Pero el año pasado apenas me lo encontré en el salón de billar, lo reconocí. ¿Sabe qué dicen de él? Que asesinó a su mujer. Otros dicen que no fue él, sino que... Cállese. Tenía entendido que le gustaban las novelas. Ya ve, la vida supera a veces en intriga y horror a todo... ¿Pero qué le ocurre esta noche? Quiero irme. Vamos a avisar a Isabel. No me hable de ella. ¿Por qué? Es vergonzoso lo que su hermana ha hecho conmigo. Enviar esa carta sabiendo que yo... Espere. No hay nada que esperar. Yo envié esa carta. No intente disculparla. Usted ni siquiera puede saber a qué carta me refiero. A la que recibieron los Tilney rechazando su invitación para visitar la abadía de Northanger, con el pretexto de tener que ausentarse con toda urgencia. ¿Usted? Sí. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Es que todavía no se ha dado cuenta ¿De qué? de que estoy enamorado de usted?
Pensar que yo creí que Isabela... Oh, discúlpeme. Señora Allen, ¿sería posible retardar por unos días el viaje de regreso? ¿Pero por qué? Los Tilney me han vuelto a invitar a ver la abadía de Northanger y... ¿Otra vez? Sí, todo fue una equivocación lamentable. ¿Puedo aceptar? Por supuesto que sí, querida. No olvides que tenemos una invitada. Henry tiene gran interés en que no advierta lo que ocurre aquí. Déjame en paz. ¿Está contenta de haber venido a la abadía? Oh, más que contenta. Entusiasmada. Mañana yo misma le enseñaré toda la abadía, así como el resto de la finca. Lo que me impresionó fue la entrada. Sobre todo esa inmensa avenida con las ramas de los árboles tocándose en lo alto. Me dio la impresión de que atravesábamos la nave central de una gigantesca catedral gótica. Y luego la abadía al fondo. Me recordó el castillo de Chambord. ¿Ha estado usted en Francia? Oh, no, pero soy muy aficionada a leer novelas, y en una de ellas venía la descripción exacta del castillo de Chambord. La recuerdo con todo detalle. A mí más que leer novelas, me gusta leer libros de viajes, con la imaginación de... Al que estoy segura que no le gustan leer novelas es a usted. ¿Y por qué no? No sé, es un género poco apropiado para personas inteligentes. Los caballeros gustan de lecturas más serias. Lejos de eso. Opino que cualquier persona, hombre o mujer, que no sepa apreciar el valor de una buena novela es que carece de imaginación. Leer una novela no es una acción pasiva. Hay que dar vida con la imaginación a los personajes, verlos moverse, vivir. Y todo desaparecerá. La abadía de Northanger envuelta en llamas. Gritaron 1000 enloquecidas gargantas. Las 1000 campanas del condado aullaron en la noche. Los torreones se desplomarán, uno a uno bajo la mirada impasible de las estrellas. Y se derrumbará, desaparecerá de la tierra la raza de los Tilney. Ese es nuestro destino, Elinor. Vete a tu habitación. Déjame. Puedo ir yo solo. Oh, cuántas cosas sabe usted. Me siento deslumbrada a su lado. Considere que le llevo muchos años de ventaja. Yo era ya un estudiante en Oxford cuando usted aún era una niña buena y dócil que empezaba a hacer labores en su casa. Oh, bueno, creo que en lo de niña buena y dócil se ha equivocado. Pero volviendo a Udolfo, ¿no le parece la novela más linda del mundo? ¿Recuerda aquella habitación que permanecía cerrada durante toda la novela? Ah, me tuvo intrigada todo el tiempo. Y cuando resulta que allí estaba escondido el cadáver... Uy, esas cosas no suceden en la vida real. No lo crea. Por ejemplo, nosotros tenemos una habitación que no ha sido abierta desde hace 15 años. Henry, Sí, la habitación de nuestra madre. por favor. Catalina, no se esfuerce por saber nuestras rarezas. ¿Por qué no? Debe ir conociéndonos, por si algún día llega a formar parte de nuestra familia. Sí, es cierto. Nadie se ha atrevido a entrar jamás en la habitación de mi madre. Precisamente está situada ahí, encima de nuestras cabezas. ¿Es la habitación contigua a la mía? Sí. Basta ya, Henry. La estás asustando. A veces cruje en la madera. Me ha parecido oír pasos. ¿No ve? Estamos en plena novela. Una vieja madera que cruje, pero parecen pasos. Enigmáticamente pasos en una habitación que no ha sido abierta durante años. ¿Y qué otras cosas le gustan, señorita Morland? Pues los libros de poesías, las novelas dramáticas y en ocasiones las narraciones de viajes. Lo que no me gusta nada son las obras históricas. ¿Y a usted? A mí me agrada todo lo que sea verdadero o lo haya sido. Es decir, las memorias y sí, los libros de historia. Me gustaría saber
¿Por qué en esos libros no dicen nada interesante sobre las mujeres? Será porque las mujeres hacen la vida y son lo más interesante de ella. No hacen historia. Sería demasiado que lo hicieran todo. Es tarde. Catalina debe estar cansada. Yo al menos lo estoy. Mañana, ya repuestos del viaje, podremos continuar nuestra conversación. Buenas noches. Ha sido una velada muy agradable. Yo misma la acompañaré. Gracias. Escucha, Frederick. Durante los días que pase con nosotros la señorita Morland, no quiero que bebas. Mañana te la presentaré, a ver cómo te portas. No sé qué va a pensar de nosotros. Nuestro padre ha desaparecido de pronto. Uno de sus extraños paseos por el bosque, sin duda. Pero fue él quien la invitó y ni siquiera se ha dignado a aparecer. ¿Y tú? Mañana pediré disculpas a la señorita Morland. Invéntame tú mismo una. ¿Sabes por qué me fui? Cuando llegué y vi que tu hermano había venido. Yo le quiero, Henry, y a ti, y a tu hermana. Dime, ¿por qué Frederick? Continúa. ¿Por qué me odia? No, no te odia. Te teme. Pero, ¿por qué? Sí. En cuanto a esas pequeñas cosas que embellecen un relato, no creo que estén puestas allí únicamente para embellecer el relato, sino para darle vida, ya que las tormentas, como los amaneceres, las personas o las cosas que nos rodean, forman parte de nuestra propia vida, y así consiguen que lo novelesco tome una apariencia de verdad. Aquí tiene su tormenta. Oh, no se burle de mí. Esto no es una novela, es la realidad. ¿Le gusta su habitación? Oh, me encanta. ¿Quiere que le ayude a colocar sus cosas en el armario? Gracias. ¡Qué viento se ha levantado! ¿Sabe? Antes me preocupaba mucho la idea de llenar tomos y más tomos de asuntos que necesariamente no podían ser verdad. Y me preguntaba por qué. Más tarde comprendí que servían a la necesidad que todos sentimos de soñar, de salir de nosotros mismos. ¿Cree usted de verdad que no hay algo en la vida, algo que le dé un sentido, algo por lo que merezca la pena vivir? Una sola cosa: el amor. No sabía que hubiera estado usted tan enamorada como para creer que lo único importante es el amor. ¿Hubiera estado? Lo estoy. Me alegro mucho. No se alegre. Es un amor sin esperanza. ¿Por qué? Quizá algún día se lo diga. O se enterará usted misma. Buenas noches. Buenas noches. Mi querida hermana Sara. Las mujeres de los Tilney mueren jóvenes y todas de muerte violenta. ¿No se lo ha dicho Henry todavía? ¡Cállate!
¿Y tú, Elinor? ¿No se lo has dicho aún? No. Será mejor que se lo diga a él. ¿Dónde está él? Llévatelo de aquí, Henry. Perdone, Catalina. Más aún, olvide, se lo ruego. Está loco. No, está borracho. ¿Es acaso el hombre que usted... ¿Que yo? Nada. Es nuestro hermano, el más joven. No le había visto nunca. Quiero decir, no le había visto nunca en Bath. ¿Es que no sale de aquí? ¿Está siempre encerrado? No, llegó esta mañana de Londres. Hacía casi un año que no lo habíamos visto. Oh. ¿Y qué le ocurre, Elinor? Él la amaba más que ninguno. ¿A su madre? Sí. Fue él el que... Él. Fue quien descubrió el cadáver. Tenía entonces 12 años.